Buenos días con todos, mi nombre es Miriam Caguana Inca de la Universidad Tecnológica de los Andes, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. En esta oportunidad les vengo a mencionar sobre un análisis sobre la generación de energía eléctrica y tratamiento de aguas residuales mediante celdas de combustible microbiana. El agua es un recurso vital para los seres vivos, ya que su calidad se ha ido deteriorando al pasar los años, así convirtiéndose en un problema a nivel mundial. Por otro lado, la crisis energética no permite que las poblaciones tengan una buena calidad de vida, lo que se va a requerir opciones para el tratamiento de las aguas residuales, que va a ser la generación de energía eléctrica, siendo así las celdas de combustible microbianas, por sus siglas en inglés, MFCS. Las MFCS van a aprovechar el metabolismo de las bacterias para el tratamiento de las aguas residuales, así generando a su vez energía. En recientes investigaciones, los aspectos más importantes que van a regir sobre este funcionamiento de las MFCS son la clasificación, los componentes, la actividad microbiana, el mecanismo de funcionamiento y la materia electrodos. Las tecnologías sobre las MFCS van a producir energía a través de la transformación de la materia orgánica del metabolismo bacteriano. Esta tecnología tiene ventajas sobre otras tecnologías o metodologías convencionales que no generan lodos activados, no requieren aireación, se adaptan a condiciones habituales y es respetuosa con el medio ambiente. Así, la generación de electricidad va a poder optimizarse. El presente trabajo se ha basado en investigaciones cualitativas documentales relacionadas a las MFCS. Se va a fundamentar a base de datos reconocidas como Ciencias Direct y Google Scholar. Estas están enfocadas en áreas ambientales relacionadas a las aguas residuales. El funcionamiento de las MFCS se considera como un reactor bioelectroquímico directo, el cual va a transformar energía química en electricidad, con una particularidad de participación de las bacterias. Van a requerirse microorganismos para poder convertir la energía química que esté presente en el agua como sustratos en energía eléctrica. Estos electrodos van a entrar al circuito eléctrico y son llevados al catado, donde se pueden ser utilizados en diferentes procesos de reducción. Se lo puede clasificar por el tipo de sustratos que los va a alimentar, por el tipo de bacteria, por las biopelículas adheridas o la superficie de los electrodos, o por sus características electroquímicas o por los factores químicos y elementos físicos. La clasificación de las MFS van a permitir la conversión de energía química desde compuestos orgánicos e inorgánicos en electricidad, utilizando microorganismos como catalizadores. Las MFCS heterótrofos van a generar energía gracias al proceso metabólico de la respiración microbiana. Estas van a estar compuestas por cámaras anódicas y catódicas, que van a separar una membrana de intercambio de protones, la cual va a permitir el paso de hidrógeno al catado. Las MFCS fotosintéticas, estas van a ser conocidas como células biosolares, debido a que producen energía eléctrica basada en reacciones biocatálicas o por organismos fotosintéticos, entre los más conocidos las algas o las cianobacterias. Los componentes de las MFCS, estas van a constar de dos cámaras, anódica y catódica, mismas que contienen al anado y al catado respectivamente, que son separadas por la PEM, en donde los microorganismos en la parte anódica proceden a degradar la materia orgánica de manera aerobia con el fin de liberar electrodos. Estos van a ser transportados al catado por un medio de un circuito extremo. De igual forma, los protones generados van a ser selectivamente conducidos por la membrana de intercambio. Estos productos
dados en la cámara anódica van a pasar al catado y van a reaccionar con el oxígeno para producir agua. Los materiales de los cuales generalmente constituyen las cámaras por las MFCS son de vidrio o policarbonado, esto con el fin de lograr una eficiencia transparencia. Los microorganismos. Las especies responsables en gran parte de las poblaciones microbianas son las Geobacter, la Shegwanella, además los Proteobacter, las Peuxodomas, los Firmicutes, los Acidobacteria y el reino de los hongos. Las bacterias fotosintéticas también son eficientes. Esto se debe a la eliminación del dióxido de carbono. También resalta el uso de las algas como la Leptolimbia cp. Los microorganismos gram negativos pertenecen a su vez a la clasificación de los electrígenos que se van a adaptar al sistema. También se han utilizado cultivos mixtos de poblaciones microbianas, como son las comunidades microbianas naturales de las aguas residuales domésticas, sedimentos de aguas marinas y lacustres, como aguas residuales de cervecería. Plantas y sustratos. La generación de la bioelectricidad va a lograr a través de los consorcios microbianos el resultado de la degradación de la materia orgánica, que van a estar relacionados a las plantas, a los microorganismos, en la cesión de la rizósfera y así poder convertir la energía solar en electricidad. Esto se debe de examinar los sustratos orgánicos de las MFCS que permitan la digestión aerobia, ya que van a proporcionar el carbono como nutriente y como una fuente de energía. En su mayoría, las plantas pantanosas resistentes van a ser a la sal, como la glicerina máxima. La membrana de intercambio de protones, PEM, su objetivo es poder evitar la mezcla de católito y el analito, además del intercambio de protones entre dos compartimientos. El adecuado funcionamiento de las MFCS puede verse afectado ya sea por las temperaturas, el incremento de la resistencia del sistema y el alto costo de los materiales. Aún se pueden evidenciar estudios que mitigan estos inconvenientes. Las PEM van a ser utilizadas con mayor frecuencia en las MFCS de dos cámaras conectadas directamente al catado para facilitar el transporte de protones en el sistema. Arquitectura de las MFCS. El diseño y arquitectura de las MFCS van a variar por el número de cámara y su modo de operación. Entre ellas tenemos la MFCS de dos cámaras. Como su nombre lo indica, va a constar de dos cámaras, una anódica y otra catódica, que van a separarse por una membrana de intercambio iónico. La otra es la MFCS cámara única, la cual va a poseer una cámara anódica que va a estar acoplada con un catado al aire al cual se van a trasladar los electrones y los protones. La tercera es la MFCS apilado. Se basa en integración de las MFCS interconectados en una serie o paralelo y se dan en base a los electrodos y flujo hidráulico. Las MFCS tubulares van a ser utilizadas para el tratamiento de carga orgánica en bajas concentraciones. Este diseño tubular va a permitir distribuir de forma reproducible bioprocesos que va a permitir ejecutar etapas de pulido, donde se va a reducir los requerimientos para la obtención de energía en el tratamiento de aguas. Por último, las MFCS múltiples anados y catados, las cuales van a incorporar múltiples MFCS en una sola celda con la ventaja de generar mayor energía, menor costo y una superficie requerida, así obteniendo una eficiencia similar a la que va a ser alcanzada de manera unitaria con las celdas.
A pesar de ello, se debe considerar que la demanda química de oxígeno es un limitante para el rendimiento debido al incremento de las densidades de potencia. Mediadores redox. Para la transferencia de los elementos formados en la degradación, se tiene que requerir de compuestos con potenciales redox bajos, que van a ser los mediadores redox, y el medio de reacción, las cuales van a extraer los electrones de las reacciones metabólicas y los van a transportar al anado. Entre las características que deben de poseer un mediador redox se encuentra formar un par de redox reversibles sobre el electrodo y a la cual se tiene que vincular y tener un valor potencial negativo alto. Esta va a estabilizar el estado oxidante y va a reducirlo, además de ser un soluble en un medio acuoso y de baja toxicidad. Como por ejemplo, de mediador redox va a utilizar varias MFCs, en las cuales se puede mencionar el pirol, quinolina, quinona o la riboflavina, la antiantraquinona 2 sulfanota y la antroquinona 2,6 disulfonato, siendo así esta última que va a pertenecer electrónicamente activa por un periodo más largo de tiempo, especialmente en el tratamiento de colorantes azoicos y de degradación de materia orgánica. Los electrodos. El catado de una MFCs van a ser los protones, los electrones y el oxígeno que forma agua, y el área de la superficie electródica que va a influir significativamente en la generación de la bioelectricidad. Entre los materiales más comúnmente utilizados son los PET revestidos, la tela de carbón, aunque este va a poseer un elevado costo. También tenemos los gránulos de grafito, el carbón activado, entre otros. Por otro lado, la transferencia de electrones del anodo al catado se da por un circuito extremo que va a estar compuesto principalmente por gránulos, varillas, placas y materiales fibrosos. Durante los últimos años se ha reconocido la importancia de los nanomateriales para los electrodos, ya que mejoran considerablemente propiedades mecánicas, físicas y térmicas, similares a los que se presentan con acero inoxidable, tales como los nanocompuestos de grafeno, polianilina, nanotubos de carbono, que van a permitir mejorar el sistema, además de convertirse en un catalizador eficaz. Las aplicaciones de las MFCs. Las MFCs es una tecnología ecológica que va a permitir la simultánea generación de energía y del tratamiento residual, basado en diversos procesos de microorganismos, a la cual tiene que ser aplicado con los diferentes compuestos como sustratos y diversos medios contenidos en las cámaras, además de diversos materiales de electrodos, donde su aplicación es la reducción de diversos contaminantes que han sido significativos. En la tabla vemos el tipo de componentes a tratar, el tipo de MFS, los materiales de electrodos y los porcentajes de reducción de DQO, en las cuales tenemos, por ejemplo, las aguas residuales urbanas, las aguas residuales domésticas, y vamos viendo que su porcentaje de reducción de DQO en algunas es de 70%, entonces eso nos diría que es un poco eficiente este proceso. Debido a las ventajas y a la versatilidad que brindan las MFCs,
En los últimos años se han incrementado los estudios y publicaciones. Es importante recalcar la presencia de los factores que pueden afectar el rendimiento. Esta tecnología en mención va a intentar beneficiar los procesos bioelectroquímicos de la materia orgánica y de los metabolismos de los microorganismos. Este va a ser con el fin de emplear un subproducto que pueda ser aprovechable. Entre ellas están en generar energía directa, que va a ser la bioelectricidad, y a su vez poder brindar un tratamiento al recurso hídrico. Sin embargo, investigaciones realizadas en laboratorios han dado aplicaciones de las ya mencionadas para biodetección y producción de hidrógeno. Es importante recalcar que la biodetección se puede interrelacionar con el tratamiento con un biosensor para la demanda bioquímica de oxígeno, debido a la relación lineal entre el rendimiento coulombico y a las fuerzas de agua residuales. Estas se van presentando incluso ventajas, ya sea de costo y tiempo de vida, sobre los biosensores tradicionales. De esta forma, la producción de hidrógeno se va a adaptar a una MFCS de doble cámara, a una celda de electrolisis microbiana. También se reportan microorganismos y fuentes de inóculo, sustrato y los diversos materiales utilizados para la fabricación y adecuación de los electrodos en las MFCS, que van a permitir la generación de bioelectricidad a base de estudios realizados con dicho fin. Estas van a ser algunos componentes para poder dar alguna solución. Por ejemplo, los combustibles fósiles son una fuente de energía contaminante y dañina para el medio ambiente, por lo cual sería necesario optar con alternativas amigables, destacándose como las MFCS, que resulta un método novedoso y que es rentable en la conversión de materia orgánica en electricidad por medio del metabolismo de microorganismos. Estas diversas aplicaciones se han establecido para brindar porcentajes alentadores, para la cual va a ampliar la cantidad de estudios y se va a desarrollar factores adecuados para mejorar los resultados obtenidos. En conclusión, las MFCS son tecnologías ecológicas que se encuentran en auge durante estos últimos años. Esto se debe principalmente que tienen ventajas que presentan en la generación de electricidad y tratamiento de aguas residuales de una manera alternativa. Los beneficios aún van a tener que requerir mejoras para poder alcanzar una estabilidad integral en este sistema y así poder reducir costos, especialmente la selección de microorganismos y materias para la construcción de los electrodos. Gracias.